esta palabra, seguía en ella preparando una segunda palabra y recopilaba datos y situaciones históricas sobre esto. Y qué bueno cuando el Señor nos habla de una manera que usted lo entendió desde la primera. Pero entonces me inquietó escudriñar un poco sobre Gedeón. El Señor, ¿qué te trae con Gedeón? Y el Señor me hablaba y me ministraba sobre la vida de Gedeón. Todos conocemos la historia, pero hoy vamos a hablar de unas características que yo quiero traerle a la iglesia, porque la iglesia las debe aprender. Familia, ¿para qué estamos aquí? Para aprender. Y usted tome nota, recopile datos y tenemos que entender que tenemos que aplicar lo que aprendemos, lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque familia, si usted no aplica y solamente nos quedamos escuchando el sermón, oidores del sermón, no podemos ver cambios en nuestra vida. Entonces, ¿qué eran las características que era la vida de Gedeón? Vamos a ir a Jueces, el 6, y no vamos a leer toda la historia, pero vamos a leer del 12 al 16. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, excusa tú a todos los que faltaron en el nombre de Jesús. Señor, gracias por los que están aquí, que vienen comprometidos buscando la bendición del día de hoy, de tu noche, Padre amado. Gracias, Señor, porque todo obra para bien a los que te aman. Y gracias, Señor, porque dentro de la transparencia tú estás, Padre amado. A ti te damos la gloria y te damos la honra, y un pueblo agradecido y bendecido siempre tiene alabanza y adoración en tu boca, Padre amado. Padre, nuestra gratitud. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que le has dado a esta casa. Gracias por lo que estás haciendo en cada vida. Gracias por las bendiciones de esta semana, que esta semana hubieron gente bendecida con testimonios. Padre, gracias por todo. Que dentro del desierto y dentro de la prueba sabemos que tú estás con nosotros. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y todo lo que está torcido se endereza en el nombre poderoso de Jesús. Por tu sangre preciosa, porque tu sangre nos limpia y nos transforma, porque tú nos sellaste con el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nadie ni nada nos sacará del propósito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y cantábamos. Pastora, ¿usted era la que cantaba? Cantábamos la de... Sí. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos. Si quieres guerra, ¿dónde está la canción? Si quieres guerra, si quieres guerra, si quieres guerra. ¿Cuántos están en guerra? Si quieres guerra. Fíjate que voy a empezar por un lado y voy a empezar con otra cosa. La guerra. ¿Cuántos tienen idea de lo que es una guerra? ¿Lo has visto por televisión? ¿Te lo han enseñado? ¿Lo has visto? ¿O te han hablado? ¿Lo has estudiado? ¿Lo has visto en las tremendas películas de guerra? Y en la guerra pasa una sola cosa. O usted muere, o usted vive. ¿Qué decides hacer? ¿Quieres morir o quieres vivir? Porque somos rápidos y somos proactivos, quizás para cantarlo y para levantar las manos y cantarlo o tararearlo. Pero usted está internalizando lo que usted está diciendo, y usted está internalizando en su corazón lo que usted le está diciendo a Dios. Pero qué maravilloso que Dios sepa lo que nosotros estamos diciendo, pero Satanás también lo sabe. Satanás te está viendo, él te escucha, y él te está escuchando cuando le estás diciendo: si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos.
O sea, que si usted tenía prueba hasta ahora, pues le van a venir más. ¿Por qué? Porque usted está retando a las huestes de maldad y las huestes de autoridad y los gobernantes que hay alrededor de usted. Y usted se preguntará, ¿habrán huestes gobernantes alrededor mío? Sí, todo el tiempo. Que usted camine con una escolta de ángeles es otra cosa. Que usted camina con una escolta de ángeles y usted cuando camina no hay hueste de maldad que pueda entrar a ese cerco y dañarlo a usted. Maravillosamente bien. Ahora, ¿usted está dentro de la cobertura de Dios? Porque usted se imagina que vamos a la guerra. Cuando yo trabajaba en la escolta, caminábamos la tarjeta y en fila éramos 6, 3 y 3, nadie podía entrar y uno en la espalda. Y ahí, dentro de esa escolta, cuando se ponía la cosa difícil, todo el mundo la tarjeta la rodeaba y no permitía que nada pudiera penetrar ese cerco que se había hecho. Pues lo mismo pasa hoy en día. Lo que pasa que en el orden de Dios, yo en mi humanidad te puedo escoltar sin que nadie te dé ni que nadie te toque. Pero en el reino espiritual, la escolta usted la tiene si usted está intimando con Dios y está orando. Y si usted está solicitando la escolta de Dios. Y si usted está caminando en orden con Dios. Porque ¿para qué es la escolta? La escolta de los ángeles guerreros es para que nada ni nadie lo pueda tocar a usted. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu adoración? ¿Se la está dando realmente a Dios del corazón? ¿O está haciendo solamente de la boca? Pueblo. Porque usted sabe una cosa, no podemos estar pasivos ante las situaciones que se levantan hoy en día. Familia, todo el tiempo estamos en guerra. Y más en estos tiempos donde dice que estamos en los tiempos apocalípticos, que el amor de muchos se enfría. Y usted pelea todos los días por no enfriarse. Ay, Dios mío, tan fácil que es enfriarse. ¿A que usted sabe la receta de enfriarse? ¿Cuántos saben la receta de uno levantarse más frío de que un témpano de hielo? ¿Verdad que saben la receta? Fácil. Esa sí la sabemos, la mala. ¿Por qué? Porque nos ha pasado y la hemos vivido. Pero ¿cuál es la receta del ganador y del victorioso? El que se levanta en la madrugada, el que ora, el que adora, el que busca presencia de Dios, el que se mantiene los carbones unidos, presencia en la casa, unidos, todos unidos, los hermanos juntos, en armonía, en amor. Y usted se da cuenta que nadie puede romper esa cobertura. Así que tenemos que tener cuenta con lo que declaramos. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a huir y viene la liberación. Entonces usted tiene que entender que hay una acción en su boca y en sus labios. Hay una acción que tiene que llevarlo usted. Si usted es hijo del Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, si usted es hijo de Dios, usted es un escogido de Él, usted tiene que adorar. Usted tiene que buscar en la presencia de Dios llenarse. Porque ¿cuántos llegaron hoy con las pajas del tanque empty? Llegamos porque tuvimos un día fogoso, nos estaban haciendo unas cosas, otros otras, pero llegaste a la casa de Dios. Y qué maravilloso haber llegado a la casa de Dios, que tú puedas adorar. ¿Qué te quiero decir con lo que estamos hablando? Que no podemos venir a adorar de la boca para afuera y a cantar una canción, porque cuando vamos a la guerra hay dos cosas: o sales vivo o sales muerto. Así que tú decides lo que va a acontecer. Y cuando vamos a la guerra, hay algo que me ministraba el Señor, nunca lo había escuchado: la adrenalina. La adrenalina, nunca lo había escuchado, lo escucho aquí. La adrenalina del Espíritu Santo, cuando esa adrenalina sale dentro de tu adoración. Tú sabes que cuando la adrenalina del Espíritu Santo, que es la oración sacrificada, es la adoración que estás sacrificando, la que te duele en las rodillas, la que pensaste bajar las manos, la que me voy a sentar, Dios mío, que larga está, y yo estoy esmolido y estoy a punto de sentarme, y ahí es que tú dices: no me voy a sentar, no voy a bajar las manos. Entonces se dispara una adrenalina del Espíritu Santo
tanto que usted contagia al que tiene al lado, al que tiene al frente, al que tiene atrás, al que tiene a la derecha y al que tiene a la izquierda. En la guerra, todos estamos unidos. O salimos todos o no salimos. Una solamente, un solo espíritu y una sola mentalidad que glorificar a nuestro Padre. Así que mantengámonos en oración por la casa. Si usted ora todo el tiempo por usted, Dios lo escucha. Pero es mucho más beneficioso que usted ore por otro, porque Dios ve que usted está orando por otro y lo va a bendecir a usted porque está orando. Así que te damos la gloria y la honra. Gracias a Dios. Y volvemos a Jueces 6, 12, 16. Usted sabe que, miren lo que dice aquí, el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso le dijo el ángel de Jehová a Gedeón. Pero usted sabe una cosa, cuando usted va a la historia de Gedeón, Gedeón no era el valiente, ni era valiente, ni era esforzado. ¿Cuál es lo inverso al valiente? Cobarde. Entonces, usted se puede dar cuenta cómo el Espíritu de Dios le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Él mismo, yo me imagino que el ángel diciéndoselo y él, ¡oh! Yo te imagino ese cuatro, y qué valiente yo. Pues era un cobarde porque pasó muchos años atropellado por los madianitas y por sus enemigos y no hizo nada. Pero se le apareció un ángel. Dice que es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jehová. Jesucristo mismo. Amén. Y le dijo: varón esforzado y valiente, gracias a Dios que Dios te ve como Él te creó, sin imperfección. Ahora, en esa palabra que hizo Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿cuántos se han sentido que Dios le ha dado una palabra y usted dice: che, ese no soy yo? Te levanto como pastor o como profeta y pongo sobre ti las naciones. Ese no soy yo. ¿Qué para las naciones si yo no me atrevo a hablarle ni al que está en la fila del banco? Voy a hablarle a una iglesia a 2.000, a 5.000, a 10.000 personas. Ese no soy yo. Entonces, todas estas cosas pasan. Entonces usted tiene que entender que en el reino de Dios tenemos que estar en todo tiempo, tenemos que estar ready. Y la palabra de Dios establece que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora la pregunta está en si Gedeón dudó. Porque cuando vamos a la historia de Gedeón, y dice el 13, y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Se estaban menospreciando. Se menosprecian. ¿Cuántas veces Dios le ha dado una palabra y usted la ha menospreciado porque usted no se ve en ella? Pero estoy hablando de Gedeón. No se me ponga difícil porque estoy hablando de Gedeón. Si a usted le aplica esta palabra y usted la ha vivido, amén, como enseñanza atesore. Y dice el
15. Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y el 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me deje una señal que tú has hablado conmigo. Y el Señor le empieza a dar unas señales a Gedeón. Y ahí es que usted ve que él coge un vellón de lana. ¿Cuánto sabe la historia? Y coge el vellón de lana, y que si está mojado, que si esto y lo otro. Y usted sabe esa historia donde él busca confirmación del Todopoderoso. ¿Qué es lo importante y qué queremos sacar de aquí? Las características de Gedeón. Y dentro de la historia, cuando nosotros nos sentimos menospreciados, pero ya Dios declaró una palabra sobre nosotros. ¿Cuántas vidas hay aquí que Dios ha declarado una palabra sobre usted? ¿Y qué le ha dicho Dios? Si vamos por persona, piense. ¿Qué te ha dicho Dios? Dime una. Mujer esforzada y valiente. Mujer esforzada y valiente. Quien conoce a la pastora hace 5 años atrás no estaría de acuerdo con eso. Ahora yo estoy viendo a la mujer esforzada y valiente. ¿Qué te ha podido decir el Señor que usted ha dudado? ¿Que vas a predicar? ¿Que le vas a hablar a las multitudes? ¿Que te va a bendecir financieramente, que sobreabunda? Y ahí es cuando tú ves que las cosas están peor y están más mal y te han secado hasta la varilla de aceite. Estás corriendo sin aceite y sin gasolina. ¿Cuántos se sienten así? Vamos atrevidos, si eres valiente, dejar tu mano. Muy bien. Esos son los valientes y esforzados, los transparentes que no tienen temor de decir: pastor, estoy aquí por la gracia de Dios, porque por mi fuerza no llegué. Y dice Gedeón, el nombre de Gedeón significa cortante. No era cualquier cosa, pues el nombre en esos tiempos refleja mucho con el tipo de persona que usted es. Dios se acerca a Gedeón. Dios ve en nosotros cosas que Él puede formar en nosotros y muchas veces nosotros no las vemos. Dios amolda el carácter del hombre, sin embargo el temperamento se va con usted a la tumba. ¿Qué hace referencia a eso? Hay personas que no tienen carácter y Dios tiene que formarle el carácter, y hay otros que tienen un carácter que hay que domar ese carácter. Mire, familia, yo no sé cuál es más difícil de las dos. Si Dios hacerle carácter a alguien o domar el que ya lo tiene. ¿Cuántos se cuelgan en que sean domados por Dios? Sí, porque en el momento de la prueba, cuando tú estás en el desierto y cuando está Dios dándote ahí en el desierto, en la arena caliente, cuando tú estás sofocado por el mal día que has tenido, cuando tú llegaste al lugar de trabajo y los empleados están patas arriba, cuando de momento te llaman 2 o 3 personas al teléfono y todos tienen un problema, cuando de momento yo estoy orando en la madrugada y todo el mundo tiene un problema y todo está mal, y solamente es más fácil para mí pensar en lo que está bien, porque una está bien y las otras 9 están mal. ¿Qué haces en ese momento? Ahí, en ese horno de fuego, es que vas a sacar realmente quién tú eres. Ahí es que le vas a decir a tu esposo: mira, te voy a decir algo. He tenido un mal día, mira a ver. Y ahí es donde también su esposo puede abrir la boca en un momento tenso. Y los esposos a veces no hablan mucho o hablan demasiado. Tienen los dos extremos, porque no hay nadie prudente. O hablamos demasiado o no hablamos nada. Entonces, si hablamos demasiado, tenemos un problema. Pero si no hacemos y no hablamos, tenemos uno más grande. Porque nadie te puede entender. ¿Cómo puedo hacer yo una ayuda idónea si yo no sé lo que tú llevas por dentro, a menos que Dios me revele la mitad de tus cosas?
Entonces el carácter nuestro tiene que ser pisado, tiene que ser llevado a la cruz. Y si tienes un mal carácter, tienes que llevarlo a la cruz de Cristo. Porque no podemos seguir lacerando personas cuando nos enojamos. Y nos enojamos y dije 4 cosas, y yo las digo, yo soy el jefe, yo soy así, ¿qué pasó? Ajá. Todo lo que sea de piedra de tropiezo para un hijo de Dios te va a repercutir. Si laceraste una oveja, si le metiste el pie, si lo sacaste del propósito, tenemos un gran problema. Así que es mejor que nuestro carácter lo llevemos a los pies de Cristo. Y el que no tiene carácter, tienes que ponerte tus pantalones y ser valiente y esforzado, como dice la palabra de Dios, y empezar a sacar ese carácter y empezar a realizar carácter en ti. Porque Dios busca en los hijos que tengan carácter. Dios no usa a nadie sin carácter. Y ahora usted va a preguntarse, cuando Dios te llama, Dios llama a las personas que no tienen nada de lo más vil y menospreciado. Dios nos llama a nosotros y Él nos viene a formarnos. Así que cuando Dios te dé una palabra a través de alguien, no te sientas menospreciado como hizo Gedeón, como hizo Moisés, como hicieron muchos de la palabra de Dios, que cuestionaron y dudaron de la palabra que Dios les había dado. Dios se encarga de quitar las cosas que no van acorde a su voluntad. Como cristianos podemos poseer muchas cualidades y virtudes, pero una pequeña cosa puede echarnos a perder todo un testimonio. Ay, Dios mío. Acuérdese de algo. Donde usted se dio cuenta que metió las patas y dañó su testimonio. ¿Cómo se sintió después que dijo las cosas que dijo? ¡Wow! ¡Qué mal se sintió!, ¿verdad? Qué incómodo se siente uno darle rienda suelta a ese mal carácter. Y después uno recoger todo eso para atrás. Es una situación muy seria. Porque en esta situación seria nos damos cuenta que esto es lo que hacemos en un momento de molestia. Lo voy a arreglar. Mi amor, yo te quiero decir que no era lo que quería decir. Perdóname, yo no quería decir todo lo que dije. Vamos a orar. ¿Me entiendes, mi amor? Sí, mi vida, lo puedo entender. ¿Le puedes quitar las arrugas? No. ¿Verdad? Eso hacemos con nuestras parejas cuando estamos con demasiado carácter o faltos de carácter. Y entonces en estos tiempos que Dios busca, que domes tu carácter. Y el que no tiene, que haga carácter. ¿Qué tenía Gedeón de características buenas? Mira. En el 6:15 dice, entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dios escoge lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo grande y a lo elevado. De lo más bajo, Dios puede levantar a un hombre y lo hace y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios levanta aquello. Dios levanta personas como a Pablo, que en un momento pudieron verlo ustedes sirviendo contrariamente a las tinieblas. Pero Dios lo sacó de ahí a servir a la luz admirable de Cristo. ¿Qué otra característica tenía Gedeón? Gedeón era precavido. Eso fue lo que el carácter que se forjó en él. Dios lo vio a él como vasija terminada. En Jueces 17 respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me des una señal de lo que tú has hablado conmigo. El ser precavido es importante, o buscar una segunda confirmación es importante. ¿Por qué? Porque no estamos exonerados al fracaso. Debemos asegurarnos que Dios fue el que nos habló. Tienes que asegurarte que fue Dios el que te habló. ¿Hacer qué? Hacer eso que te mandó a hacer el Señor. Pero el Señor me dijo que pusiera cualquier empresa. Un carrito de hot dog, un carrito de pincho, X o Y situación que Dios te mandó a hacer. Usted tiene que hacerla.
Porque Dios te va a respaldar, pero tiene que estar Dios metido en el asunto. No te muevas. No te muevas. Si Dios está en silencio, el silencio significa que Dios está mirando a ver qué decisión tomar. ¿Te trae a la bendición o te trae el fracaso? Eso es una decisión muy peligrosa. Tienes que ser precavido como Gedeón. ¿Qué más podemos ver de Gedeón? Era un ser espiritual. En Jueces 6:24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual pertenece hasta hoy en Ofra. Hay un lugar donde Gedeón, después que habló todo lo que habló con el ángel de Jehová, lo primero que hizo fue levantó un lugar de altar. ¿Por qué? Le creyó a Dios. ¿Cuál es el lugar tuyo de altar? ¿Le estás creyendo a la palabra que Dios te ha dado a tu vida? ¿A qué Dios te llamó? ¿A ser un gran evangelista? ¿Dios te llamó a ser profeta? ¿Dios te llamó a ser un pastor? ¿Dios te llamó al servicio? Usted sabe una cosa, que a lo que te haya llamado Dios tiene igual de importancia en todas las anteriores. Porque todo el mundo le dice, no, el apóstol. ¿Y qué significa el apóstol? Búscame en la Biblia donde dice que el apóstol va por encima de todos, o es más grande que alguien. Porque entonces queremos medir las cosas. No el pastor. El servidor es tan importante como un apóstol, como un pastor, como un evangelista, como un adorador, como lo que usted, Dios, lo haya llamado a hacer. Hay personas aquí en este lugar que Dios los llamó a adorar. Hay gente que tiene talentos ocultos que Dios le dijo, vas a cantar. Vas a cantar. No, pero es que yo no tengo voz. Escucha. Dios te va a dar la voz que él conoció a la pastora antes de él. Dios la llamó a predicar y Dios la llamó a adorarle con su voz. A Lulú, Dios la llamó y ella tocaba una excelente guitarra. Yo te veo como te ve Cristo. Y Lulú tocaba la guitarra. Pero el Señor le dijo un día que iba a tocar la batería. Y ella dijo, ¿batería? Pero eso le costó 2 semanas el poderlo ver a ella. Hasta el primer día que se sentó ahí y agarró unos palitos y le dio a la batería. Y los palitos botaron chispas. No vacilen. Botaron chispas. Eso fue lo que Dios le mostró a ella cuando empezó a dar con los palos. Veía que los palos brillaban y botaban chispas. Claro, porque ese es el lugar donde Dios te puso. Y ahí es donde tú le haces la guerra a Satanás. Amén. Tenemos a Edwin y así distintas personas, a Saidel, a la pastora, que hacen guerra en lo que Dios te ha mandado a hacer. Que Dios te mandó a hacer. Ay, a mí están en la puerta. Te vas a menospreciar porque estás en la puerta. Tú no entiendes que el que está en la puerta es el más importante. ¿Por qué? Puede ser el más importante porque es el que el Espíritu le muestra y detecta la vida. Esto es Elvin González, todos somos iguales. Pero puede ser bien importante porque ese que llegó, ese abrazo, usted, el Espíritu, le va a mostrar cómo está esa persona. Y entonces ese que está ahí es el que puede... Ah, sí, eso es para mí. Eso es para mí. Mucho mejor para mí. Dios. ¿Y qué te estoy tratando de decir si me estás siguiendo? Me está siguiendo que Dios te ha dado una palabra y usted siempre anda enlutado. Soy más que vencedor. Y yo no puedo entender cómo somos más que vencedores. Y Dios dijo, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Oye, y yo te puedo dejar pasar el que hay día que uno está, Dios mío, cállenme. Pero todo el tiempo tenemos una situación mala, si todo el tiempo tenemos que estar empujándolo y prendiéndolo. El Señor hace semanas me habló sobre algo que no entendí y después lo entendí. ¿Cuántos Dios les habla y de momento ajá, dice,
El Señor me dijo que teníamos que tener una iglesia que todos llegaran prendidos en el Espíritu y en la unción de Cristo. Y yo dije, gloria a Dios. Pero el Señor lo segundo que me dijo es que ellos, los que llegaban, había muchos que llegaban buscando prenderse aquí dentro. Y el Señor me decía, cuida tu unción. Y el Señor me ministraba que cuidara mi unción. ¿Por qué? Porque a veces la unción del pastor prende la casa. Pero es que se supone que la unción del pastor no prenda a todo el mundo aquí. Se supone que todos ustedes lleguen prendidos. Usted se imagina, si todos llegamos prendidos, pues este es el canto aquí. Si todos que somos luz, llegamos con esa unción de afuera. No llegamos a, ay, voy a ir para allá para que me levanten las manos. No, yo voy para allá a levantarle las manos a alguien. Yo voy para allá a motivar a alguien. Yo voy para allá a ministrar a alguien. Yo voy para allá a levantarle las manos a alguien. Pero las personas en la mente tienen, gracias a Dios, ese pensar de que yo voy a llegar a la iglesia para que Dios haga algo por mí. Pues si ya Dios lo hizo todo, Él fue a la cruz. Él fue a la cruz y le dio vida a usted. Gracias, Señor. Te dio vida. ¿Quién se va a morir aquí? ¿Enfermo usted? Esta es la única forma que podemos tener la cara de... Estoy bien gozoso. Aquí todo el mundo tiene que estar lleno de gozo. Déjame ver, te lo voy a mirar. ¿Dónde está el gozo de Cristo aquí en esta vida? Ay, Dios mío, hay unos que no quieren ni mirarme. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Familia, gócese. Usted no se va a morir en el desierto. Gedeón no murió en el desierto. Usted no se va a morir. Levántele las manos a otro. Usted sabe que usted levantándole las manos a otro, Dios levanta la suya. Pero seguimos sin salirnos de aquí, de donde estamos. Era precavido. Muchos se mueven por emoción. Y cuando estamos en la emoción, ahí no hay nada de precavido. La emoción te saca del propósito de Dios. La emoción te aparta de la unción de Dios. La emoción te saca del propósito de Dios. Amén. Nosotros caminamos por convicción. ¿Qué tenía Gedeón? Él era espiritual. Lo primero que hizo cuando Dios lo llamó fue hacer sacrificio al Todopoderoso. Algo bien curioso de Gedeón. Él era obediente. Él refutó, él dudó, pero él era obediente. Todo lo que le decía el ángel de Jehová, él lo hacía. Y una de las características de Gedeón es que Dios le ordenó a Gedeón que derribara los ídolos de su casa. Y él sin tardanza, en la noche, cumplió la voluntad de Dios. Amén. Obedecer la voluntad de Dios te traerá abundantes bendiciones, pero también acarreará oposiciones del enemigo. ¿Qué le pasó a él? Que cuando vino a Cristo, Cristo le da esa palabra, él se llena del Espíritu de Dios. Él cogió una valentía que él no entendió y se hizo un hombre forzado y valiente, pero él lo creyó en el camino. Con permiso, Victoria. Él lo creyó en el camino. O sea, usted está en el camino. ¿Usted está en el camino o todavía no ha empezado a caminar? Hoy empezó. Pues estamos en el camino. O sea que en el camino Dios va a ir haciendo cosas en usted como hizo con Gedeón. Y usted tiene que entender que dentro de la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios, usted no se sale del propósito. Y adicional a eso, las bendiciones llegan cuando usted se mantiene dentro del propósito de Dios. La obediencia es bien fundamental para la vida cristiana, pueblo. Tenemos que pasar la página de, hoy me levanté con ganas de orar, no voy a orar nada. El pastor llevó una palabra y me confrontó, y como me confrontó, ahora no voy a diezmar ni voy a ofrendar. Ahora ya vamos a ver qué va a hacer. Familia, quien me bendice a mí es el Todopoderoso. Amén. ¿Cómo Él lo hace? Yo no lo entiendo. Si usted no quiere diezmar, eso es obediencia para usted. Si usted no quiere sembrar el reino, eso es situación de usted. Porque dentro de esa situación, el que se paraliza es usted. Yo lo sigo amando. Yo lo sigo amando y lo sigo amando. Pero tenemos que ser obedientes. No en un cantito de la palabra,
no en el libro de Jueces, no en el Apocalipsis, no en los Colosenses. Tenemos que ser obedientes en toda la palabra de Dios. ¿Qué más tenía Gedeón de bueno? Estaba bajo inspiración divina. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, sus enemigos se confrontaron los unos con los otros y empezaron a ¿qué? A filo de espada, unos a correr, otros a matarse. Pero la situación de Gedeón era que Gedeón no tenía el poder con su fuerza de salvar a toda su familia y el pueblo de Israel. Pero qué maravilloso saber que cuando Dios va con nosotros, cuando Dios está contigo, Él es el que va a pelear. Cuando usted sigue leyendo la historia de Gedeón, Gedeón tenía, no tengo la cifra, eran 130,000 personas de sus enemigos. Y Gedeón peleó con 300 con Dios. Le dieron la victoria al Señor a los ¿qué cifra dije? A los 130,000. Y usted tiene que entender que usted como cristiano y como creyente, usted puede ser minoría. No te asustes cuando veas que son más los impíos y más los mundanos. Cuando llegues a un sitio, ay Dios mío, si aquí no hay nadie de Dios, me voy de aquí. No, Dios lo que necesita es uno lleno de luz y de visión para hacer lo que Él tiene que hacer. No te amedrentes. En estos tiempos tú no te puedes amedrentar. Tú eres la autoridad de Cristo. Donde quiera que entre, declara palabra. Donde quiera que tú entres, deja la luz de Cristo. Donde quiera que tú entres, deja una palabra sembrada. Que todo el mundo sepa que usted es cristiano, que usted es creyente. Porque en eso Dios te va a respaldar. ¿Qué respaldo usted quiere? El de la gente que, ay, él es bien, ese pastor es tan cool. Eso no me interesa que usted me diga. No me interesa que usted me diga que yo soy cool, bien llevadero, que yo soy bien amoroso. No. Me interesa que Dios diga, ese es el pastor que levanté y prefiere estar bien conmigo que bien con el mundo. Porque ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o queremos agradar a Dios? Así que de la misma forma, usted debe siempre buscar agradar a Dios. Agrade a Dios. Camine en lo que Dios está haciendo en su vida. Cuando hacemos las cosas bajo inspiración divina, podremos ayudar y animar a otros. En la iglesia de hoy falta mucha inspiración divina. Familia, necesitamos la sabiduría, la inspiración divina, el discernimiento. Usted lo encuentra en la vida íntima con Dios. Hay gente que quiere decir, ven al culto de sanidad, la gloria de Dios descendió en las iglesias, o sea, en la de ellos. En la de ellos, porque usted, la gloria de Dios descendió aquí. Si desciende la gloria de Dios, no queda nadie vivo aquí dentro. ¿Usted sabe lo que es la gloria de Dios? Nadie puede estar en la presencia de Dios. En la gloria completa de Dios no puede haber nadie. Dios es tan todopoderoso que no hubiera uno vivo aquí. Entonces venga el culto de sanidad, venga el culto de gloria. Y empieza esa gente a ponerle eslogan a los cultos de gloria, a los cultos de sanidad, a los cultos de testimonio. Mire familia, lo que Dios está haciendo en las casas y con las vidas es importante. Pero más importante es dejar de estar uno, ¿cómo se dice esto? Alardeando de lo que Dios hace con las vidas. ¿Cuándo usted ha visto al pastor alardeando aquí de lo que Dios está haciendo? Y está haciendo muchas cosas. A mí me interesa que nosotros lo sepamos. Me interesa que el Señor, cuando lo vayamos a llevar de testimonio a otras vidas, se lo contemos a otras vidas. Pero esto no es una competencia donde está Dios. Que Dios está más allá y aquí no. O está, olvídate, Dios está viviendo aquí dentro y no en los de la esquina. El pueblo está fragmentado, pueblo. Dejémonos de esas cosas, de estar detrás de la gente. Ese es el que cae la unción. Como predica ese varón. Me dijeron, ¿cómo predica ese varón? Me dijeron el nombre y yo dije, voy a ver ese varón que no había escuchado de él. Y entonces el varón, bueno, yo encontré es que grita mucho.
wow, hermano, y cuando aquel hombre gritaba, todo el mundo brincaba y saltaba y brincaba en los espejes y corrían. ¿En serio? Hay una cosa que es emoción, hay otra cosa que es la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia del Espíritu Santo te toca y Dios está trabajando contigo, tú tienes frutos. Usted tiene largura, ensanchamiento, madurez, constancia. Usted no tiene una mente dividida ni hoy estoy bien, mañana estoy mal. ¿Cómo estás hoy? Ay, estoy bien pompeado, vení con el diablo. Y de mañana está que el diablo te dio una pera y te prendió en fuego. Entonces uno no entiende estas cosas de las personas. Mente dividida, doble ánimo, inconstantes. Familia, tenemos que dejar la emoción, la inconstancia. Tenemos que ser persistentes, firmes, caminar en lo que Dios nos está mandando a hacer. Usted tiene que tener comunicación directa con Dios. Gedeón, en el 6:36, Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. El Señor le dijo que iba a salvar a Israel. Y todos tenemos que experimentar la hermosura comunión con Dios. Cuando Dios te dijo que te llamaba como profeta, como evangelista, usted tiene la confianza de decirle al Señor cómo usted se siente, cómo usted se puede sentir. Usted le dice al Señor: Señor, yo me levanté. Dios busca una relación íntima. Dios busca que usted sea transparente con Él. Señor, yo siento que, Señor, me estoy jalando las pajas del tanque hoy. Señor, hoy me siento inquieto. Señor, hoy me siento bien. Pero venimos a buscar la presencia de Dios cuando nos sentimos mal. Y cuando te sientes bien, ¿qué haces? ¿Dónde te metes? ¿Dónde buscas? No, porque yo soy el líder de X ministerio en la iglesia. ¿Y dónde estás que no te veo hoy? Yo soy el líder de... ¿Dónde estás que no te veo? Los líderes. ¿Dónde están los líderes? Si usted es servidor de la casa de Dios, usted no puede estar viniendo cuando usted le toca, o cuando le tocan los nenes, o cuando le toca la puerta. Ay, pastor, ¿por qué se metió ahí? Entonces usted no ve a la gente y de momento el día que les toca servir, ese día estoy ahí. Aquí los líderes tienen que estar todo el tiempo dentro de la casa de Dios. Porque ¿qué usted le va a llevar a otro? Usted se tiene que llenar usted. Usted tiene que estar prendido en todo tiempo para llevarle algo a alguien. Yo no quiero líderes aquí que haya que estar remolcándolo. Los líderes remolcamos. Así que usted, y si no se siente líder, bien sencillo, estoy como Gedeón, pero antes de Cristo. Antes de que Ángel de Jehová se apareciera. Miren, suelta el ministerio. Aquí, el ministerio, la bendición que trae el ministerio, que sirviendo a usted a Dios, Dios lo bendice a usted. Amén. Esto aquí no es una carga. Perdóneme, si usted ve el ministerio, me toca hacer hoy, ahí me toca la puerta y yo estoy tan increquillado, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿A quién llamo? ¿A quién envío? No puedo faltar. Y desde que llega por ahí, llega pensando en que se pudo haber quedado en la playa con un frappé. ¿A quién usted va a bendecir así? Aleluya. Que oiga. Que oiga. ¿Qué está pasando con los líderes? ¿Qué está pasando con la gente que Dios está llamando? ¿Qué está pasando con el compromiso de las personas? ¿Qué está pasando en estos tiempos con la iglesia? Mira eso es alrededor. Aquí hemos estado que no cabemos. Y ahora sobran sillas. Y cuando es verano, sobran más. Y si es Navidad, las 2 semanas de Navidad, que el templo está solo casi. ¿Qué pasa en diciembre? Dios mío, esas 2 semanas parece que después del Viernes Negro, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque debemos ponerle el White Friday, el blanco. Después de esa fecha empieza todo el mundo una debacle. Las bajas, la gente, esto, y llegan en enero. Pastor, necesito cita. En enero. ¿Cuántas puertas abriste en toda la Navidad? ¿Cuántas puertas abres cuando te quedas en tu casa? No fui al culto, pero le metiste el dedo al televisor y te pusiste a ver. Mira, están dando ahora la novela nueva y es cristiana. El camino de Moisés. ¿También tú sabes? Una novela. Ay, mi madre, qué bien estamos. ¿Cómo se llama la otra? José el de Egipto.
José bien guapo, con Los 10 abdominales. mandamientos. El otro, los 10 mandamientos. Y todo el mundo se quedó a ver la bendita novela. Porque es cristiana. Es buena. Y no se han dado de cuenta. A la verdad que no hay que tener discernimiento. Hay que ser, Dios mío, Señor, despiértalo. Porque usted mirando como un bobo ahí, todas esas mujeres bien lindas. Ninguna es fea, ninguna está vieja, ninguna tiene ni una arruga. En el desierto y todas planchadas. Y entonces los hombres todos con abdominales fuertes y bien fornidos ellos. Y todos son valientes. Y todos ahí, todos deseándose unos con los otros. ¿Qué tiene eso de cristiano? Y mire cómo le ponen un nombre cristiano y cómo tanto bobo se para ahí a ver el José de Egipto. Parece que el de la novela se no corrió. Y usted sabe que José se quedó con la ropa y se salió corriendo por serle fiel a Cristo. Pero parece que el que estaba ahí no corrió. Entonces usted tiene que discernir. ¿Dónde está la gente de aquí? ¿Dónde se quedan? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Los llamados a líderes, los que Dios va a hacer grandes cosas con ellos, no pueden estarse distrayendo de lo que está alrededor. Aleluya. No se puede estar distrayendo. Gedeón con 300 venció a 130 enemigos. 300. En Dios no hay sombra de variación. Lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, lo va a hacer. Él necesita, número 1, que usted le crea. Número 2, que usted camine. A mí no me interesa si usted va caminando, arrastrando los pies. Hay momentos que son así, pero no te detengas. Señor, aleluya. Pero no podemos, ay Dios mío, estoy tan cansado. Y sentarnos y detenernos, porque cuando usted se detiene en el camino de Dios, también se detienen tus bendiciones. Señor. Así que no me diga, pastor, ¿qué habrá pasado? Que yo no me... Dios no me ha bendecido a mí. Bendijo toda la iglesia menos a uno. Pastor, tranquilo. ¿Qué tenía Gedeón y qué podemos aprender de él? Mire, tenía estrategia para actuar. Jueces 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, le dijo a todos ellos: toquen las trompetas con cántaros en mano. Y podemos tener estrategia para actuar en nuestra vida. Pero muchos no actuamos. Estamos dormidos en los laureles por no hacer nada. Dios no nos ha dado sabiduría y conocimiento para dirigirnos nosotros mismos a nosotros mismos. Es para la obra del Señor. Dios te está dando estrategia, Dios te está dando sabiduría. Usted no es el mismo que llegó aquí. Amén. Ustedes se pueden mirar todo y por más que ustedes busquen, usted no es el mismo que llegó aquí. Cuando usted llegó aquí estaba en Bosnia. Yo le digo Bosnia a donde usted estaba viviendo, que usted ni sabe dónde vivía. ¿Dónde tú vives? Yo ni sé. ¿Tú trabajas? Ni sé. ¿Dónde trabajas? Ah, en un sitio ahí. ¿Tú hablas con gente así? Dios mío, están en Bosnia porque ellos no saben pensar. Pensar es algo tan... Ay, Dios mío, pensar eso es tan difícil para mí. ¿Para qué es difícil pensar en alguien? Familia, tenemos que usar la cabeza. Tenemos que usar el discernimiento, tenemos que entrar a las rodillas, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que movernos a la acción donde Dios nos quiere llevar. ¿Qué tenía Gedeón? Gedeón tenía tacto con los demás. Dios nos ha dado inteligencia para tratar con los demás, matrimonios, compañeros, familia, y en todo el lugar debemos ser astutos para tratar a los demás con respeto. No importa que el pecador sea un pecador, usted tiene que tratarlo con cortesía y amabilidad. No importa que sea un impío, un incircunciso. No importa que sea el enemigo, el propio Satanás. Amén. Son vidas. Y tenemos que ser prudentes y tener tacto con lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque a veces venimos a Cristo y nos llenamos tanto de Cristo y de la palabra de Dios que queremos venir como un marrón a que la gente nos entienda. Y no es de esa forma, con la dureza, no puede ser. Tenemos que estar llenos como Gedeón, llenos de comprensión, llenos del Espíritu Santo, y tendremos el poder y la inteligencia para tratar con los demás. ¿Qué característica tiene Gedeón? Gedeón tiene
una característica muy peculiar, era leal a Dios. En el versículo 8, 22 y 23, porque si entramos al contexto de la palabra no vamos a salir de aquí. Pero usted entra al 8, 22 y 23 y dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de los madianitas. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, Jehová enseñoreará a todos nosotros. ¿Cuántas veces usted no se ha visto tentado de sentirse el cheche de la película? No es que yo soy el asistente. No, pero el asistente fue el que hizo el trabajo. No es que yo soy el jefe. No, esto lo hice yo. Lo hice yo. Hubo liberación en la vida. No, fue el pastor. Fue la unción del pastor, la unción de Cristo. La unción de Cristo. ¿No se le parece familiar a lo que hablamos? ¿Qué mucho piensa usted cuando se predica la palabra? ¿En quién piensa? ¿En fulano, en perencero, en sultano y en mengano? ¿Está pensando en lo que me toca a mí? ¿O esta palabra es para fulano, o es para mengano? ¿O es para que ay, si mi hermano hubiera estado aquí? Si fulano hubiera estado aquí, es para todos la palabra. Esto es una enseñanza que usted tiene que atesorar, porque cuando Gedeón, Dios lo llamó, fue importante para él. Si Dios te llamó es porque tú eres importante para Dios. Te adoramos, Dios. ¿Dónde se estrelló Gedeón? Gedeón estuvo siempre dentro de la voluntad de Dios. Hubo un momento donde Gedeón, todo lo que Dios usó a Gedeón, y hubo un momento, y esto está en Jueces 8, 24 y 27, donde, y les dijo Gedeón: quiero hacerle una petición, que cada uno de ustedes me dé los zarcillos del botín de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de una buena gana te la daremos. Y teniendo un manto, echaron allí los zarcillos en su botín. Y el peso de los zarcillos de oro que les pidió Gedeón eran 1700 ciclos de oro, sin las planchas, sin los joyeles, sin los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, los reyes que en el camino se encontraron y ellos también ejecutaron, y sin los collares que traían los camellos en los cuellos. Y Gedeón hizo un efod, y el lugar cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue de tropezadero a Gedeón y a su casa. Si no nos cuidamos, la prosperidad y la bendición nos dañará. ¿Y qué es un efod? Buscaba yo lo que era un efod en las concordancias, y dos puntos teológicos. Un efod son vestiduras sacerdotales que tenían mucha riqueza, pero se encuentra un segundo definición donde es un culto idolátrico. La Biblia no especifica el efod de Gedeón, pero sí la Biblia nos deja saber que eso prostituyó a todo Israel y fue de tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué pasó? Dentro de todas las victorias que tuvo Gedeón, dentro de todo lo que Dios bendijo a Gedeón, a él le da con coger todos los zarcillos de sus enemigos de oro, los recogió y hizo un efod. Entonces, eso fue gran riqueza. Gran riqueza. O sea, que Gedeón se hizo millonario. Y eso fue de gran perdición y tropezadero para él y para su casa. Dentro de esto que está pasando en la vida de Gedeón, ¿nos puede pasar a nosotros? ¿Cuántas personas que Dios ha bendecido no están en esta casa? Esto es porque. ¿Cuántas personas después que Dios los bendice se van de aquí? Ya no necesito a Dios porque ya Dios me dio lo que yo quería.
¿Caeremos nosotros en algo como esto? No podemos, familia. Eso te va a perseguir toda una vida. Te va a perseguir toda una vida. Si tú no le eres fiel al Señor y el Señor te bendijo y no le eres fiel por X o Y razón y la bendición te sacó del propósito, familia, volver para atrás y tomar el camino se te va a hacer mucho más gravoso que la vez anterior. Porque usted cree que los apartados cuando conocen al Señor es mejor bregar con un inconverso. Inconverso es no convertido, no conoce. Pero bregar con un impío, pastor, ¿cuál es la diferencia? El inconverso es el que no conoce a Cristo. El inconverso es el que no ha sido convertido. Pero el impío es el que ha escuchado palabras por todos lados y no se ha convertido. Ese conoce de Dios, sabe las bendiciones de Dios, sabe lo que hace Dios en tu vida, conoce el poder de Dios y no quiere caminar en obediencia a Dios. Entonces, tenemos que estar tan pendientes en estos tiempos, porque el que conoció de Cristo y se fue al mundo, familia, he encontrado gente que no encuentran cómo volver para atrás. Han salido para la iglesia más de 45,000 veces y no llegan. Y aquí tuvimos gente que llegaban hasta el parking. Y yo salía de aquí y lo buscaba en el parking. Ven, que no te atreves a entrar. Hay una guerra. Tengo una guerra encima, no sé qué voy a hacer. Ven, va. Entra. Y solamente entrar y el Espíritu tocarte, vas a venir la conversión. Pero es tanto, dice la palabra de Dios, que el impío huye sin que nadie lo persiga. Usted no ha visto a la gente huyendo. Usted no ha visto a la gente que todo el tiempo quieren estar fuera de la casa. Usted no quiere, que en cada prueba no vuelva más para la iglesia. Familia, lo que usted declara con su boca es lo que le va a sobrevenir. No diga más no diga más que no lo va a lograr. No diga más que a la próxima me voy. No diga más, quítese eso del lenguaje de niño. Quítese eso del lenguaje de los niños. Porque el Señor, en las epístolas de Pablo, Pablo habla donde hay un momento donde se les da leche, vivir. Pero ya nosotros no estamos en vivir. Usted tiene que cambiar esa página. Usted no puede seguir caminando la vida por lo que usted siente, por lo que yo pienso, por lo que yo quiero. Métase en los caminos del Señor y déle el primado a Dios. Y séale fiel a Dios para que usted vea todo lo que va a ver usted alrededor de usted y alrededor de toda su familia, en sus empresas. Y dice la palabra que todo lo que usted haga será prosperado. Familia, no es fácil, pero Dios no llama cobardes. Si Dios lo llamó, es porque Dios sabe que usted puede tolerar ese horno caliente. Dios sabe cuánta temperatura darle. Dios no le va a dar una prueba a usted que lo saque del camino. Dios no le va a dar una prueba a usted que lo saque del camino y lo estremezca tanto que le dañe su mente y su corazón. Eso no es cierto. Dios sabe qué medida darnos, y cuando nos bendice también sabe qué bendición y cuánta medida darnos. Si en lo que te está dando está siendo fiel, te va a seguir dando. Si en lo que te está dando no le está siendo fiel al Señor, pues no te va a dar más. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si Dios dijo que tú eres su Moisés, que tú eres su Abraham, que tú eres su Gedeón, que tú eres su guerrera, que eres su guerrero, que eres su pastor, que eres el profeta, no te denigres a ti mismo. No pienses que no lo vas a lograr. Si Dios dijo que iba a bendecir tu casa, tu familia y a tus hijos, Él lo va a hacer. Gracias a Dios. Familia, cuando nos tocan los hijos, es una prueba fuerte. Pero no importa que tu hijo conoció a Cristo y se desvió del camino, porque es parte de su proceso. Dios lo va a traer. Dios lo va a traer. Déjese de estar cogiendo luchas que no son suyas.
Usted bregue con la lucha que Dios le está dando. Usted camine con el desierto que Dios le está dando a usted. Usted no esté pendiente a la prueba del otro, porque usted no se ayuda ni en la suya y quiere ayudar al otro. Alabado Dios. Ay, vamos a ayudar al pueblo. Pero mi hermano, tú no estás, mira, que tú vas a ayudar. Date quieto, tú ayudas cagándote, no hagas nada. No hagas nada. Quédate quieto. Tú nos ayudas cuando te quedas sentado y no haces nada. Porque a veces gente quiere ayudar y quieren ayudar y lo que hacen es, tienen la buena intención, pero no funciona. No funciona así. Familia, todos somos los hijos de Dios. La palabra de hoy es para que usted la atesore, la ponga por obra, la ponga por práctica y usted medite en lo que hemos hablado hoy. No somos seres perfectos, pero estamos caminando a la perfección. Pero no podemos ya, después que Dios nos dio 2 cuerdas de terreno, detenernos, porque detenernos es retroceder. Y de momento te detuviste y el enemigo vino y te arrebató una cuerda de terreno. Y ya tenías 2 ganas y ahora tienes una. Y lo que te queda es una. Te vas a detener también para que te quites lo que tienes. No te dejes que Satanás te quite lo que Dios ya te ha dado. Aleluya, alabado Dios. Póngase de pie, ¿usted me entendió? Te adoramos, Dios. Señor, lo que me diste, lo digo. Gracias por lo que estás haciendo, Padre amado. Gracias por lo que estás haciendo en la casa con cada vida. Señor, estamos los que somos. Estamos los que somos, Padre amado.